¿Qué tal? Nuevamente les habla el profesor Ernesto. Vamos a continuar con el curso. En este video vamos a ver lo que es el código G88 y tiene que ver con el ranurado en el eje X. ¿Qué significa ranurado en el eje X? Aquí vemos en la imagen que prácticamente es como si nosotros hiciéramos una cajera, en este caso para pues nuestro cilindro que estamos maquinando, ¿sale? Entonces es una ranura prácticamente, ¿sí? Y pues lo vamos a lograr con el G88. Aquí vienen los parámetros que debe de llevar ese ciclo. Como ya sabemos, cuando hablamos de ciclos, pues tenemos que especificar los valores de ciertos parámetros. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? El P0 vendría siendo la cota X del punto A. El punto A es este punto de la esquina, ¿sí? Ok, y entonces el P0 va a ser ese valor en el eje X. Luego el parámetro 1 pues va a ser el mismo valor de ese punto pero en el eje Z. Entonces P0 y P1 son las coordenadas del eje Z. Ya sabemos que para los ciclos debemos de trabajar en valores absolutos, ¿sí? Luego viene el P2 y el P3, son las cotas tanto en X como en Z, pero del punto B, que vendría siendo el opuesto, ¿no? ¿Sí? Contraesquina. Luego, P5 es el ancho de la cuchilla, esto de aquí. Nosotros podemos configurar ese ancho, ¿sí? Cuando elegimos la herramienta, ahí podemos nosotros indicarle qué grosor queremos que tenga. Aquí en simulación pues no importa, podemos definir cualquier valor. Ya en la realidad pues cuando maquináramos algo debería ser con base a las longitudes de este valor de las herramientas que tengamos para hacer ranurados. Luego el P6 es la distancia de seguridad. ¿Qué quiere decir distancia de seguridad? Como esta herramienta va a estar bajando, luego regresa, sube, luego vuelve a bajar, sube y se va recorriendo hacia acá hasta concluir toda la ranura. Pero justamente este parámetro P6 es esto de aquí, digamos lo que se desplaza más hacia arriba de la ranura, ¿sale? Lo queremos que se levante. Luego el P15 vendría siendo la temporización. Esa temporización pues es el tiempo que nosotros queremos que se espere en este punto. Entonces baja, sube y le podemos dar que ahí se espere un tiempo. Luego se recorre, vuelve a bajar, sube y vuelve a esperar ese tiempo. Entonces ese tiempo podemos definirlo como un valor o simplemente dejarlo en cero y no pasa nada, lo cual quiere decir pues que estaría subiendo y bajando sin esperar, ¿vale? Entonces estos son los parámetros que se ocupan para este G88. Entonces son los que acabamos de explicar para que los tengan ahí como un modo de hacer su apunte, los tienen aquí. Y algunas condiciones que debemos de cumplir es que al iniciar el ciclo, la herramienta tiene que estar posicionada en una coordenada X mayor que la suma del parámetro P6 y las diferencias del punto A con el B. Entonces vamos a entender esto de aquí. Suma del parámetro P6. ¿Cuál era el parámetro P6? Distancia de seguridad. Ok. Distancia de seguridad más ¿quién? Más la diferencia del punto A al punto B. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que tenemos nosotros acá los puntos A y B, ¿sale? Justamente esta diferencia, ¿sí? Del punto A con el punto B, más lo de aquí, es decir, este valor, ¿sale? Tiene que ser mayor el valor que a nosotros nos están indicando en esta parte de aquí. Tiene que estar posicionada en una coordenada X mayor que la suma, ¿vale? Ok. Todas las condiciones tecnológicas de mecanizado han de ser programadas con anterioridad. ¿Como cuáles?
pues la elección de la herramienta para ranurados y la indicación para hacer el cambio de herramienta. Entonces todo eso debe de estar previamente antes de que utilicemos el G88. Los parámetros pueden estar programados parcial o totalmente con anterioridad a la llamada del ciclo. Es decir, nosotros podemos definir algo que ocupemos dentro de este ciclo mucho antes y no pasa nada. Ya cuando marquemos el ciclo del G88, si ya habíamos definido algunos parámetros, no va a ser necesario que los volvamos a indicar, ¿no? Luego, la programación puede realizarse indistintamente en absoluto o incremental. Entonces, aquí tengan muy en cuenta que la programación solamente del ranurado, ¿sí? Si tuvieran ustedes una pieza en la cual quieren hacer desbaste a través de un ciclo en el eje X, recuerden que ahí sí es requisito que sea en absoluto. Entonces, pues si ya están trabajando en absoluto, pues no tiene caso que si van a aplicar un ranurado lo cambien a incremental, si este ciclo acepta también en lo absoluto. Entonces, pues se pueden seguir todo su código en absoluto y no tienen que hacer pues esos cambios de más, ¿no? Luego, el ciclo finalizará en el punto donde empezó. Es decir, ustedes donde posicionen la herramienta para empezar el ranurado, ahí va a terminar. Los movimientos de aproximación desde la distancia de seguridad hasta el fondo de la ranura los realiza en G01. Es decir, desde arriba hacia abajo es con distancia, perdón, con velocidad controlada. Y cuando regresa y se desplaza, eso lo hace a velocidad máxima. Entonces, pues prácticamente eso no importa cuando regresa y cuando se desplaza, ¿no? Por eso lo hace a velocidad máxima. ¿Sí? Bueno, prácticamente esas son las pequeñas condiciones que debemos tomar en cuenta para este ciclo. Vámonos entonces al ejemplo y pues vamos a estarlo trabajando como los ciclos anteriores y funciones anteriores, en el cual pues ya les muestro yo una pieza a maquinar. En este caso es esta de aquí. Entonces, aquí lo primero que les tengo que mencionar es que deben ustedes analizar su pieza para ver qué etapas o qué fases de maquinado ustedes tienen que realizar. Entonces, ustedes tienen originalmente un bruto, ¿sí? Y bueno, este bruto, digamos que lo hice un poquito justo, pero aquí podemos dejar un diámetro mayor, ¿no? Al de la pieza que queremos obtener. Entonces, pues aquí tenemos que ver que pues primero tendríamos que hacer un careado, si fuera necesario. Por lo regular siempre pasa así. Y luego, de aquí vemos que el perfil inicial que debemos tener es este de aquí. Nos vamos aquí, todo esto para acá, la curva bien trazada, todo derecho hasta acá y subimos y concluimos hasta acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que las ranuras siempre se van a hacer posteriores a que ya tenemos el perfil. ¿Sí? No vamos a hacer un perfil hasta aquí, metemos ranurado y luego volvemos a acabar el perfil. No tendría caso. Entonces primero nos conviene hacer el perfil y una vez que ya está, lo único que nos restaría es hacer este ranurado. ¿Sale? Entonces primero es lo que tenemos que analizar. La pieza que queramos obtener, hay que ver qué fases o qué etapas tendríamos que realizar. Ahora, si yo tuviera todavía la pieza con unas condiciones así, vamos a pensar que acá termina y todavía sigue. Aquí tiene una ranura y termina aquí. ¿Sí? Van a decir, y bueno, ¿y cómo hago estos? Pues que bajan. Cuando tienen este tipo de piezas en donde digamos que hay dos partes muy notorias, de aquí hacia acá y de aquí hacia acá,
se considera que se hacen dos maquinados. Primero tendríamos que sujetar la pieza de tal modo que obtenemos todo esto de acá, lo del lado derecho. Y posteriormente tendríamos que detener la máquina y girar nuestra pieza. Entonces la giramos y ahora la sujetamos de este lado. Obviamente la sujeción debe ser de tal manera que no se deteriore nuestro material. Y pues como vamos a girar, ahora tendríamos que maquinar esta parte de acá. ¿Sí? Por eso les decía que son como dos maquinados en una sola pieza. ¿Sale? Sí. Ok. Entonces déjenme borrar eso que escribí. Bueno, entonces, esta es la pieza, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más pequeño y voy a abrir el editor. Aquí yo ya tengo configurado pues la máquina, el bruto y las herramientas. ¿Sale? Entonces por ahorita vamos a irnos al código. Ok. Entonces empezamos con N10, G90, lo mismo que hemos estado manejando. ¿Sale? Luego G00, X77, Z2. Es acercarme a un punto lo más conveniente hacia nuestra pieza bruta. Entonces, como nuestra pieza tiene de diámetro 76, pues la acerco a 77 y en Z2 positivo. Entonces la acerco por aquí más o menos, por aquí estaría. Y esa velocidad máxima porque pues no hay problema, ¿no? Luego, viene aquí ya el ciclo. Recuerden que cuando vimos el ciclo de desbaste para perfiles, se pone una vez que ya hemos generado el perfil. ¿Sí? Entonces aquí pues yo ya di por hecho al meter el G68 que había obtenido el perfil, ¿no? ¿Sale? Entonces, el perfil se obtiene primero con la coordenada 00, ¿no? Que va dentro del ciclo de G68, que es el 00. Y bueno, una vez que estoy ahí, me desplazo hacia arriba, que sería X12, Z0. Luego me voy para acá, X12, Z-4. Luego me voy en esta pendiente, X36, Z-28. ¿Sale? Luego, aquí nos indican un radio de 15. Aquí es 15. Parece que nada más está el 5, pero es 15. ¿Sí? Pero ese radio es a partir de aquí. Entonces, de aquí hacia acá todavía hay una distancia que debemos desplazarnos con, digamos, desplazamiento lineal, ¿no? ¿Cuánto va a ser de esa distancia? Pues aquí nos la indica, 36. Entonces, X36, que es del diámetro, y Z menos 36, nos posicionamos aquí, ¿sí? Con G01. Luego, en G02, que ya es nuestra curva, debemos darle el punto final, X66, porque es la coordenada que nos están dando, esta de aquí. Luego Z menos 51, porque es donde termina este punto, ¿sale? Y radio de 15, ¿sale? Entonces, pues ahí está nuestra curva, ¿no? Ahora, aquí si yo le dejo R15, como estamos ocupando ciclo para esta curva, pues tendría que ser con I y K, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí voy a... ¿Cuál sería el valor para I? Recuerden que I es la distancia del punto inicial de la curva al centro del radio. El I es medido en el eje X. Entonces, de aquí a acá, ¿cuánta distancia hay? Pues hay 15. Entonces, esta R la voy a cambiar por I. Y luego en Z, pues está alineado. Entonces, perdón, sí, en Z está alineado. Entonces,
el K pues sería 0. Entonces aquí le vamos a dar y K0, ¿sale? Que son las coordenadas que quedamos eran para el G02. Entonces si no nos acordamos, le damos el asistente y aquí nos indica cuáles son las que deben manejarse. ¿Sí? Ok, y viene IK. Entonces le damos cancelar y ahí está. Seguimos entonces con el punto siguiente. Ya que estamos aquí al final de la curva, tenemos que desplazarnos en x66, que es la misma altura, pero hasta z-75, que es este valor de acá. ¿Sí? Recuerden que de aquí pasamos todo hasta acá, sin tomar en cuenta ahorita la ranura. Entonces llegamos aquí y de aquí vamos a subir x76, porque es lo que nos indican, y z-75, que es el mismo punto. Y luego de aquí nos desplazamos para acá. ¿Sí? Entonces, x76, z-85, que ya es el último dato que nos dan de acá. Entonces vean que nuestro perfil es del N40 hasta el N100. Del N40 al N100 es justamente lo que ocupamos para el perfil y que posteriormente pues aquí metimos ya en un ciclo. ¿Sale? Ahora, una vez que ya tenemos ese ciclo, lo que seguiría es hacer el cambio de herramienta. El cambio de herramienta, en este caso para hacer ranuras, es la 5.5. ¿Sí? Me voy a salir aquí para mostrarles. Entonces, es la 5.5, le doy salir, le voy a decir que sí. Y nos vamos a ir a el gestor. Entonces rápidamente aquí les muestro lo que son los valores para la máquina. Luego los del bruto. Aquí están. Y en la herramienta. En la herramienta vean que es la 5.5, es para ranurar exteriores o tronzar. ¿Sí? Y es esta de aquí. ¿Sale? Ahora, aquí es importante que ustedes sepan también estos valores de altura, placa y diámetro. El diámetro justamente es esto de aquí, el parámetro que teníamos en el G88, P5, ¿vale? Entonces es este de 2. Ustedes lo pueden modificar a 5, a 10, a 1 o a medio, dependiendo las necesidades. Y la altura, vean a qué se refiere. Si yo le pongo 25, ¿qué es lo que pasa? En el gráfico. Entonces le pongo 15, ¿qué es lo que cambia? Entonces le doy 25. Le doy 15. Esta plaquita de aquí es la que está cambiando. ¿Sí? O se hace más grande o se hace más pequeña. Si le pongo 5, vean cómo queda. ¿Sí? Entonces lo pueden ajustar. El diámetro. Si le ponemos 10, vean qué gruesa se hace. ¿Sí? Entonces podemos modificar. Luego el mango, pues prácticamente es lo que está sujetando la herramienta. Longitud de 70 y anchura de 12, pues es lo alto o lo largo y lo ancho de aquí. ¿Sí? Entonces la separación, vean a qué se refiere. ¿Sí? Tiene que ver con la separación con la herramienta. ¿Vale? Bueno, entonces esto es importante que lo sepan porque si van a hacer una ranura muy profunda, pues tendrían que modificar esta longitud. ¿Sí? Entonces, pues le pondrían 25. Pero, pues la tendrían que separar, ¿no? Entonces, vamos a ponerle 20.
y vean que ya estaría más larga. ¿Sí? Entonces pueden ustedes ahí hacer ajustes con base a lo que necesiten. ¿Sí? Esto en cuestión de simulación, pero cuando ya sea real, pues hay que adaptarnos a las dimensiones de las herramientas que tenemos. ¿Sí? No podemos decirle aquí un diámetro de 10 centímetros, ¿no? ¿Sale? Aunque aquí en la simulación se los permite. Ok, entonces a eso nos referimos con el cambio de herramienta, que es la T55 para ranurar exteriores. ¿Sí? Entonces le damos salir, le decimos que no, y pues aquí está. Bueno, estábamos ya casi por concluir el análisis del código. Entonces nos quedamos aquí. La T55 porque ya vimos que es para ranurar exteriores y el M04 es para que hagamos el cambio de esa herramienta. Luego, en el N120 lo que hacemos es, una vez que ya está el cambio, vamos a posicionar la herramienta. Recuerden que para una ranura había dos puntos, el punto de aquí y el punto de acá. Entonces, tenemos que hacer el acercamiento de esa herramienta a un valor cercano al punto A. Vean que aquí este punto tiene coordenadas 66 en X y en Z 67. ¿Sí? Entonces, lo estamos acercando a X68, Z menos 67. Lo cual quiere decir que lo estamos ubicando un valor arribita, nada más. Y digo un valor porque de 66 a 68 hay dos unidades, pero recuerden que son diámetros. Entonces uno sería de acá y otro sería de abajo. Entonces lo estamos ubicando un puntito aquí arriba. ¿Sí? Luego vamos a meter ese código para ranurar. El P0 nos decía que era el punto del inicio donde teníamos A. Pero aquí, ojo, en la diapositiva decía que era justamente esa coordenada. Pero vamos a ver que si meten ese valor en la simulación no les va a dar y les va a marcar error. Por lo que les sugiero ahí que es esta coordenada en X menos 2. Por eso aquí se le ha puesto 64. Entonces en vez de ser 66, aquí le estoy colocando 64. ¿Sí? Y va a ser el único caso. ¿Sale? El único punto que tenemos que modificar. El punto de A, coordenada en X, quítenle 2 unidades, que es lo que estamos haciendo aquí. Luego el P1 es la coordenada en Z, menos 67, ahí no hay problema. Luego el punto 3 y el 2 y el 3 son las coordenadas del punto final, ahí no hay problema. Pongan las coordenadas tal cual. Luego viene el P5, que es el ancho de la herramienta, en este caso se le dio de medio. Luego viene, no, el P5 era lo de la distancia de seguridad, ¿no? ¿Sale? Luego aquí viene la dimensión de la herramienta, que se la dejamos en 2. Si se acuerdan, cuando vimos hace ratito la herramienta T5.5, nos indicaba 2, ¿no? Entonces la dejamos así tal cual. Y en el P15, que es para el tiempo de esperar, le pusimos 0. Entonces, una vez que están configurados esos parámetros, pues ya vamos a concluir el código. En este caso se concluye en la línea 130 y le damos M30. Vamos a probar la función. Entonces, ya que se tienen los dos ciclos, en este caso, el G68 y después el G88 para ranurar, que es lo nuevo de este video, vamos a probar el funcionamiento. Entonces le damos marcha y vemos entonces aquí que primero se posiciona y de ahí ya empieza a hacer el perfil. ¿Vale? Entonces empieza a hacer ahí el perfil. Lo termina
y hace una pasada para el acabado. Ya que termina, se va a hacer el cambio de herramienta, regresa y empieza a hacer la ranura. ¿Sí? Entonces, de tal forma que ya tenemos aquí nuestra pieza que queríamos, ¿no? ¿Sí? Entonces vean que es muy sencillo ocupar el ciclo de ranurado, ¿sale? En general cualquier ciclo pues funciona conociendo sus parámetros. Entonces hay que ver de qué parámetros nos están pidiendo, obtenerlos dependiendo de nuestra pieza, pues meterlos, ¿no? Ok, estamos en contacto.